Cero preocupación. Cero. Ninguna. La expresión de Félix Bolaños es rotunda, es unívoca. No dijo, no están demasiado preocupados, no les inquieta demasiado, no está entre sus prioridades. No. Cero preocupación. Cero. Ninguna. Ya resultaba sospechoso que el superministro, bueno, en realidad el primer ministro de Pedro Sánchez, se hubiera tomado la molestia de viajar a Bruselas para hablar con nada menos que el comisario Reynders y la vicepresidenta Jourova de un asunto que nada preocupa a la Comisión, porque se trata de un asunto interno de los españoles. Hablamos, por supuesto, de la ley de amnistía. Y sin embargo, fíjense, fue lo primero que dijo ante los periodistas. Quiso poner una cifra al nivel de preocupación que las autoridades europeas habían mostrado por la ley de amnistía y por la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna. Y cuando esto dijo, hubo alguien, que por algo es un periodista experimentado y meticuloso, que quiso cerciorarse de cuál era la fiabilidad de la información del que estaba aportando el ministro. Hablamos del corresponsal en Bruselas, en Onda Cero, Jacobo de Regoyos. Como no le habían dado turno de palabra en la rueda de prensa, se acercó a Bolaños al terminar esa rueda de prensa y le preguntó ya sin micrófonos: ¿eso que ha dicho usted de cero preocupación son palabras textuales de Reynders o de Jourova? Y el ministro dijo: no, yo no he dicho que sean palabras de ellos, de hecho esa fue mi impresión, no ponga usted en mi boca lo que yo no he dicho. Claro, el periodista había hecho su trabajo. Y hoy sabemos hasta qué punto su olfato es fino. Porque efectivamente Bolaños quiso trasladar a la opinión pública la certeza de que la Comisión Europea estaba cero preocupada por la ley de amnistía. Lo hizo con una triquiñuela política, pero desde luego con voluntad de engañar. Cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y de la separación de poderes en España. Cero. No mencionó directamente la ley de la amnistía, pero en realidad era lo que estaba implícito en su declaración. Y eso es una voluntad de engañar a los españoles. Es decir, el ministro mintió. Y lo más embarazoso para el que miente es que lo dejen en evidencia. No han pasado ni unas horas hasta que eso ha ocurrido. Van a escuchar a un portavoz del comisario de Justicia, al que hoy le han preguntado por si efectivamente la comisión trasladó al ministro Félix Bolaños su falta de preocupación, su cero preocupación por el asunto de la ley de la amnistía. El comisario en el encuentro expresó que tiene preguntas todavía, que va a continuar reuniéndose con el gobierno español para aclararlas, que va a seguir adelante el análisis y, por tanto, en este sentido, no quiso en ningún momento decir que no tenga preocupaciones. Claro, a la comisión le compete la tramitación de esa ley de la amnistía por la sencilla razón de que Europa es una comunidad de valores. Y en España tenemos a la judicatura alertando de la vulneración del principio de igualdad ante la ley y del peligro para la separación de poderes. Lo han hecho todas las asociaciones judiciales, las de izquierdas, las de derechas, todas al unísono. También lo han hecho los jueces de a pie, que se han manifestado o se han concentrado frente a sus juzgados. Y eso desde luego se ve en Bruselas y se ve, por supuesto, con preocupación. Pero es que además Bruselas ya tiene noticias de la querencia bisegrada de este gobierno. ¿O es que no recuerdan ustedes que en su día tuvo que paralizar aquella proposición que pretendía reducir las mayorías en España para la renovación de los órganos judiciales? Pero es que además de todo esto, el ministro es reincidente también en lo de faltar a la verdad. Fue Félix Bolaños, quien durante la negociación para la renovación de los órganos judiciales envió un WhatsApp a un dirigente del PP, a Esteban González Pons, para decirle: no hay nada de la sedición. Se refería a la derogación del delito de sedición que empezó a tramitarse apenas unos días después. Cero preocupación. Cero. Ninguna. La brújula. Con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. El gobierno está en guerra abierta contra el Poder Judicial porque es el principal obstáculo que se interpone en sus planes, y eso desde luego que debe preocupar a la Comisión Europea, aquí y en Hungría y en Polonia. Lo que pasa es que cuando ocurre en esos países más al este, pues todos tenemos bastante claros los conceptos, y es verdad que la Comisión Europea se expresa con mayor rotundidad.
Pero es que España es la cuarta potencia de la Unión Europea. ¿Cómo no va a preocuparle la salud de su Estado de Derecho? Hoy hemos conocido por qué el Consejo General del Poder Judicial considera que el de Álvaro García Ortiz no es un perfil idóneo para ser fiscal general del Estado. Y es la primera vez que eso ocurre. Ni siquiera Dolores Delgado, viniendo directamente del Ministerio de Justicia y por tanto pulverizada su apariencia de neutralidad, la cuestionaron con un informe semejante. Hoy conocimos el dictamen del Poder Judicial sobre el candidato del Gobierno para seguir siendo fiscal general del Estado, y es un dictamen durísimo. El fondo de la cuestión es fácil de adivinar, por una cuestión de lógica. A García Ortiz ya lo declararon idóneo en su día, cuando sucedió a Dolores Delgado. Entonces, ¿qué ha sucedido desde entonces hasta hoy? Pues que el Supremo ha dictado una sentencia por la que sencillamente Álvaro García Ortiz tenía que haber dimitido, porque le acusa de haber preparado el ascenso a fiscal de sala de Dolores Delgado, es decir, de haber ascendido a quien antes le había ascendido a él, que tal cosa es la desviación de poder. La frase crucial del informe es la que dice que no parece que quien hace una utilización tan espuria de las importantes potestades que se confieren al fiscal general del Estado pueda considerarse idóneo para su nombramiento. García Ortiz no solo no dimitió después de la sentencia del Supremo, que es lo que hubiera sido saludable y normal, sino que fue ratificado por el Gobierno al día siguiente de conocerse la sentencia, y ahora verán lo que va a ocurrir. El informe del Consejo General del Poder Judicial es preceptivo, pero no vinculante. O sea, que el Gobierno tiene que recibirlo, pero puede meterlo en un cajón o no hacerle ni caso, ni leerlo. Bueno, verán, sí lo han leído. Y precisamente porque lo han leído y porque es tan duro, verán como no tardan nada en confirmar que García Ortiz es su candidato a fiscal general del Estado. Porque es uno de esos gestos de autoridad que se permite el Gobierno, porque este es un Gobierno en permanente desafío al Poder Judicial. Hoy le han preguntado a Vicente Aguilarte, que es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que fue de los que no cambió su voto, fue de los que las dos veces lo declaró idóneo. Es decir, que lo sigue considerando así. Yo he mantenido lo que voté la vez anterior, entonces eso, yo no. He mantenido la posición que tenía, entonces, bueno, lo que habrá que preguntar es qué ha cambiado a los que han considerado que el cambio, que, bueno, pues sí, se sabe, la sentencia, etcétera, pues estima que es suficiente o que es argumento para cambiar. Parece legítimo, a mí me parecía que no, cada uno ha hecho lo que le parecía. Por cierto, Aguilarte ha hecho algo también interesante, y es que ha llamado a todos a rebelarse si en algún momento se cita a declarar a algún juez en comisión parlamentaria. O sea, rebelión de los jueces contra el lawfare, que es un concepto que ya ha abrazado el presidente del Gobierno. Antes del 7 de octubre, Israel era una sociedad muy polarizada, era una sociedad que cuestionaba abiertamente los planes de regresión democrática de Netanyahu, que se estaba manifestando en las calles contra esos planes. La masacre terrorista de Hamás urgió a la formación de un gobierno de emergencia nacional en el que se integraron los partidos de la oposición, los principales. Pero dejó una pregunta en suspenso. ¿Cómo es posible que un plan sanguinario que ha movilizado a 3.000 terroristas hubiera pillado desprevenido a Israel? Y es una pregunta pertinente en una nación que vive en guerra desde su fundación y que fía su seguridad a unos servicios de inteligencia hipersensibles. Mira, se considera que no haberse enterado de la ofensiva del Yom Kippur acabó con la mítica Golda Meir, que contaba con el legendario Moshe Dayan. Son dos personajes titánicos en la historia de Israel. No desde luego tan divisivos como Netanyahu. Y hoy la pregunta se hace un clamor por una información de New York Times, que ha tenido acceso a unos documentos que confirman que el gobierno de Netanyahu había recibido información detallada de lo que planeaba Hamás. La había recibido hace un año, pero lo descartaron porque consideraban que un plan de semejantes dimensiones estaba fuera del alcance de la milicia terrorista. No se sabe si esos informes los leyó directamente Netanyahu y probablemente eso sea difícil de probar. Pero el nivel de detalle de esos informes es exhaustivo y prácticamente todo lo que relatan que se iba a producir se ha terminado produciendo, con lo cual es probable que el futuro político de Netanyahu esté sentenciado. Pero antes, claro, ha de ganar la guerra.
Y una cosa más que nos lleva hasta la madrileña estación de Chamartín, porque es escenario esta tarde de aglomeraciones provocadas por una avería en el sistema de señalización que ha generado retrasos a todas las líneas de alta velocidad que parten o llegan a la estación. Lo que está ocurriendo con los trenes es verdaderamente dramático y alguien debería dar una explicación de cómo se ha deteriorado este servicio, ¿eh? Hoy hay numerosos retrasos, de más de una hora. Aunque parece que poco a poco se va a ir recuperando la normalidad, pero los viajeros empiezan a estar bastante desesperados en una estación además que está en obras y que está bastante incómoda. Hace unos minutos en La Brújula de Madrid, nuestra compañera Julia Trullá hablaba con una de las afectadas. Dentro del tren, unas 2 horas metidos. Hay gente que, por ejemplo, Irio nos ha metido en el tren para seguir esperando dentro del tren, pero hay gente dentro de la estación, los que van en AVE, de Renfe, están dentro de la estación y la aglomeración hace 2 horas era brutal. Aparte no hay asientos, no hay donde sentarse, hay mucha gente mayor de pie, niños, es brutal.